Mujeres y fugueros. Corría el 2020 y Piqué seguía saliendo con Shakira. Yo seguía manteniendo una vida sexualmente activa y no había un chinito que había dicho, qué chingona se ve esa sopa con murciélago. Cuando finalmente se la comió, ya sabemos qué fue lo que sucedió. 3 años a la mierda por la pandemia. Pero fue en esta pandemia y sobre todo a sus inicios que una figura emergió dentro de todo. Y sí, estamos hablando del subsecretario de Salud y cotonete con camisa Hugo López-Gatell, quien apareció para darnos esperanza y finalmente acabó haciendo lo mismo que un religioso en su luna de miel. Absolutamente nada. Recordemos que Hugo López-Gatell nos dio muchas esperanzas y nos dio muchos deseos de que iba a acabar con la pandemia con sus palabras tan rimbombantes y sus términos tan bien sonados, que no le entendíamos un carajo, pero finalmente nos hacía sentir bastante seguros. Pero finalmente, más temprano que tarde, acabó siendo igual que el programa para volverte millonario, una verdadera estafa. Y así que dije, la neta puta, que lo cuentes este cabrón, la verdad es que no, pero la realidad es que llevábamos 3 años de soplarnos a puro viejito con acento tabasqueño, por lo que a esas alturas, al igual que mi prima con su ex, ya nos conformábamos con cualquier cosa, pero al igual que ese ex de mi prima, terminó por decepcionarnos todavía más de lo que ya esperábamos, y es que Gatell implementó una política de salud criminal para combatir la pandemia, una política de salud criminal que costaría la vida de miles de mexicanas y de mexicanos también. De entrada se tardó en declarar el quédate en casa. Ya que lo declaró, en vez de quedarse en casa para aplanar el pico de la pandemia, decidió salir de su casa y aplanarle otros picos a su rucaleta cuando se la llevó a la playa en 2 ocasiones. Jamás implementó una medida eficiente del uso del cubrebocas y también se la pasó diciendo que a AMLO no le iba a dar COVID porque él era una fuerza moral, y al final a AMLO le acabó dando COVID 3 veces. No mames, Hugo. Todo esto, ¿de dónde sale López-Gatell? No, compañero. Pareciera, pero no. Huguito es nieto de Francisco López-Gatell, un ex militar e ingeniero español de descendencia judía que inclusive peleó contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. No chingues, Hugo, tu abuelo peleando contra los nazis y tú peleando con los papás por los medicamentos. Pero bueno, el linaje de Gatell llegó como refugiado a México y empezaron a procrear a Hugo López-Gatell en el 69. El pequeño Hugo creció y se volvió egresado de la UNAM, graduado como médico cirujano con una especialidad en medicina internista, maestro en ciencias médicas y doctor en epidemiología, lo cual le valió el puesto como subsecretario de salud e incluso le robó el foco al secretario de salud y momia de Guanajuato, Jorge Alcocer, volviéndose la cara contra el COVID, cuando predijo de una manera completamente errónea que México atravesaría aproximadamente por unas 60,000 muertes. La realidad lo superó y lo pisoteó, ya que en México se datan cifras de 800,000 muertos. Y como bien sabemos, México fue uno de los países que más sufrió contra el COVID. Todo lo antes relatado, que Huguito empezó a sentir el agua al cuello por el reclamo de la ciudadanía y también la amenaza de algunos políticos de oposición de poder llevarlo a juicio por negligencia médica, y fue entonces que Gatell empezó a cuestionarse y si siempre cimentaban. Es por ello que en el colmo del cinismo empezó a cobrar algunos favores, negociar posiciones o vaya usted a saber qué, pero se le ocurrió contender a la jefatura de gobierno de la capital del país, la segunda posición más importante por detrás del presidente de la república. Hágame el recabrón favor, es el colmo del cinismo. Sin embargo, Gatell, fiel a su estilo, a diferencia de Clara Brugada o de Omar García Harfuch, que anunciaron sus mismas intenciones en un evento abarrotado de gente que pudiera gritarles ¡viva tú!, a Gatell se le ocurrió pues hacer el anuncio solo, en un cuarto, todo acartonado, leyendo un guión. Eso sí, pero con un manejo de cámara que te zurras. Corre video. He terminado el registro para la selección de la coordinación de los comités de la transformación en la Ciudad de México. Mañana tendrán noticias de nosotros. Vamos a presentar una propuesta muy interesante, muy integral, muy abarcadora, basada en derechos, basada en justicia social y basada en una sociedad humanista. Humanizar la ciudad. Ese es nuestro proyecto. Nos vemos. Oh, ni vi que ya estaban grabando. ¿Cómo están? Justo estaba terminando mi registro para ser candidato de gobierno. Soy Hugo López-Gatell y quizás me recuerden por frases como el cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. El sistema de salud en esta administración y el manejo del COVID ha sido un fracaso. Háganme usted el favor, ¿quién fue el pendejo que no promovió el uso del cubrebocas a tiempo? ¿Fuiste tú, Hugo? No, perdón. ¿Quién fue el baboso que dijo que los padres de los niños con cáncer solo querían desprestigiar a este gobierno? O sea, no me jodas. También fuiste tú, Hugo.
No, perdón, eso no. Más bien, ¿quién fue el tarado que fue al Foro Internacional de la Salud de la OMS para hablar sobre el periodo neoliberal? Es que también fuiste tú, Hugo. No me chingues. Bueno, ya sé. Vamos a empezar de cero. Que se sienta limpio. Querido México, yo sé que el actual sistema de salud es una porquería y que los niños merecen el acceso a sus medicamentos, pero no lo merecen más de lo que yo no merezco ir a la cárcel. Así que estoy contendiendo para ser jefe de gobierno. Por eso del fuero, ya sabes, no sé que si voy a terminar dentro del bote. Finalmente, recuerda, si dejas que te vean la cara de burro, vota por Hugo. Nadie que no sea un fanático de Morena va a votar por Hugo López-Gatell, el principal promotor de una verdad totalmente errónea, una verdad que cínicamente se han encargado de promover ahora figuras como Claudia Sheinbaum, quien en más de una ocasión ha dicho que es un gran logro de la Cuarta Transformación el que nadie se haya quedado sin atención médica o sin camas de hospital durante la pandemia. Y aquí yo les pregunto, ¿no la realidad es completamente al revés? ¿No tuvieron un familiar, un conocido, un compañero, una pareja que se quedara sin atención médica o camas durante la pandemia? La realidad, repito, es completamente distinta. A 3 años del COVID-19 hay familias que todavía siguen sin uno o varios miembros que nunca van a volver. Era evidente que el COVID-19 iba a cobrar vidas, pero era trabajo de Gatell el evitar que tomara las más que pudiera. Sin embargo, su política criminal no solo no lo evitó, abrió las puertas de tu casa para que la pandemia entrara y tomara a quien quisiera. El que hoy sea Gatell una posibilidad para ser jefe de gobierno es consecuencia de la desmemoria que hay en el pueblo de México. Pues aún así, hay gente que va a votar por el Dr. Muerte. Este fue Hugo López-Gatell.